Buenos días. Continuamos con el tercer encuentro de esta mañana, que se titula algo de monstruos. Encuentro con los responsables del espectáculo Monstruos, el prodigio de los dioses. Cuando Germán me invitó a esta presentación, la ambigüedad del término me llevó a pensar de si serían los monstruos que tenemos aquí no como papel, sino como personas, porque todos ellos son unos monstruos del espectáculo y se podía entender que eran un poco vanidosos y se presentaban a sí mismos como monstruos del espectáculo. Después entendí que no, que eran los monstruos que aparecen en Calderón. Y también pensé yo, ¿qué monstruos en Calderón? Porque como filólogo lo primero que hice fue buscar a los monstruos de Calderón. Hay muchos. Hago propaganda porque no se ha hablado hoy en la mesa anterior de otra de las herramientas que tenemos, que es la herramienta del corpus de comedias de Calderón, en la que se puede buscar de la mejor manera y más exactamente el término monstruos y sus derivadas en las comedias de Calderón, en la web del grupo Calderón que dirijo de la Universidad de Santiago, y eso me evitó tener que leer toda la obra de Calderón para encontrar los monstruos en Calderón. Esa es una de las ventajas de las herramientas digitales. Pues bien, he visto muchos monstruos y ahora les preguntaré por qué monstruos y en qué sentido son esos monstruos, y ya que anuncian en el título una pista muy interesante, y es el prodigio de los dioses, porque monstruos y prodigio es un elemento que aparece recurrentemente en la obra de Calderón. Pero aunque todos los conocéis, yo quisiera presentaros muy brevemente a quienes nos acompañan esta mañana aquí. Empiezo por el director, por David Boceta, que es actor, es incluso creo que director del departamento de interpretación, ¿no?, de la RESAT, que comenzó en Granada, pero que forma parte de la Compañía Nacional, que trabajó con La Dama Duende, El Perro del Hortelano, bueno, que trabajó con Eduardo Vasco, con Elena Pimenta, entre otros, con Elena Pimenta, etcétera, y es el director de esta producción. Y que trabaja mucho, muy directamente con Aurora Parrilla, ¿verdad?, que es la dramaturga de esta obra, de esta pieza, que también es, por cierto, licenciada en literatura comparada, ¿no?, o estudió literatura comparada y tuvo una estancia muy significativa en Moscú, que tal vez haya influido en su carrera como dramaturga, y que comparte mucho trabajo con David Boceta, ¿verdad? Y Jorge Bedoya es músico, pero es también actor, y da el componente esencial de la interpretación, porque interpreta la música y es la combinación perfecta para ser un músico admirable. Y es concertista. Hago muchas cosas. Muchas cosas, sí, muchas cosas, pero vamos a decir las confesables, ¿no? Y es especialmente concertista y formó parte de la Compañía Nacional, sí, también, ¿no? Trabajó con la Compañía Nacional, con espectáculos. Tiene 2 espectáculos musicales, creo, Las Manos ya pasado y El Piano de Pandora, que es el que está vivo en estos momentos. Y en fin, es un privilegio, supongo, que para los actores trabajar con alguien que conozca también lo que es la profesión de actor verbal y no solo actor musical. Y dejamos también ahora a los monstruos actores, a Beatriz Argüello, que hace Aquiles, ¿verdad?, del Monstruo de los Jardines, o de La Dama y el Galán Aquiles, que es el otro título de la obra.
Bueno, Beatriz es hija de un actor, yo creo que conviene recordarlo, ¿no? No es hija de José Luis Argüello y comenzó con La Abadía, pero tiene una larga tradición con Elena Pimenta, con con Pérez de la Fuente, con José Luis Gómez, con Eduardo Vasco, con Gerardo, es decir, con todos los importantes. Numancia, Castigo sin venganza, El príncipe constante, incluso una producción sobre los sueños de Quevedo, que yo desgraciadamente desconozco, y tiene al menos 30 papeles como actriz, pero también tiene direcciones de obras, al menos 3 que haya yo comprobado. Otra monstruo es Isabel Rodes, que hará Semíramis, de La hija del aire, que es muy vinculada al Siglo de Oro, a la Escuela Superior de Arte Dramático, es premio Max de actriz por Desde lo invisible, y es la primera promoción de la joven compañía, ¿no? La gran cenobia, La noche de San Juan, Las Bicerrías de Belisa, El alcalde de Zalamea, etc. Sí, todo el Siglo de Oro. Casi. Todo el Siglo de Oro. Y por último, Arturo Corregeta, bien, el más monstruo de los monstruos, ¿bien? Y es el tetrarca. Yo solía hablar con Quevedo, Lope, sí, tomando café habitualmente con Ruiz de Alarcón, que le gusta mucho a Germán. Y bueno, pues hasta aquí. De esos siglos venimos. De hecho, coincidimos en alguna de aquellas. En alguna tertulia estábamos. Sí, pero ya claro, yo era un capigorrón y tú eres un actor famoso y no te dabas cuenta, pero sí, compartimos algún mesón. Bueno, pues no tengo nada que decir sobre Arturo, que lleva en la Compañía Nacional desde 1992 y películas, 70 montajes, etc. Estos son los monstruos. Por lo tanto, primera pregunta, la obvia, ¿por qué monstruos? Y colateralmente, ¿qué sentido le dais al monstruo? Porque después podemos pensar en los 3 monstruos que habéis elegido, ¿no? Llama la atención el mayor monstruo del mundo, que es, por empezar, por tetrarca, que claro, el mayor monstruo del mundo son los celos, no es el tetrarca. Por eso, ¿qué monstruos? Es un monstruo sobrevenido realmente, los monstruos, pero yo creo que este es el negociado de Aurora y de David como dramaturga y como director. Pero ya que has aludido a Tetrarca, realmente tanto Semíramis como Aquiles son hijos un poco de la violencia, de esos lugares terribles en los que han surgido y que de alguna manera les han convertido en los monstruos que la sociedad quiere que sean, ¿no? Tetrarca es un monstruo sobrevenido desde fuera, es la fama la que poco a poco va minando su cabeza, va inoculando esos celos y acaba convirtiéndose en ese monstruo de la fama, que ahora está muy de moda con las fake news y los bulos, etcétera, etcétera, pues puede llegar a convertir a una persona en un monstruo. Pero yo creo que son Aurora y David los que deben. ¿Por qué monstruos? Esto fue porque está muy vinculado al origen de la compañía de Prodigio Teatro, que somos nosotros. Empezamos a rumiar la posibilidad de hacer un proyecto a partir de un encargo que me hizo la Compañía Nacional, que era una obra que se llamó En otro reino extraño, y que era, me hicieron un encargo de dirigir a la joven en un espectáculo que fuera en torno al amor y Lope de Vega. Entonces ahí, después de ese espectáculo, que fue en torno al concepto del amor en Lope de Vega, que como todos sabemos es extremadamente generoso y potencialmente es un maná, hablamos con Arturo y Paola y nos gustó esa idea, o sea, coincidimos en que era como una manera de crear espectáculos, girar en torno a un concepto de distintos autores del Siglo de Oro para poder crear algo nuevo, que no es un título hecho, que es un espectáculo
generado a partir de inputs de escenas, de personajes, de situaciones, de conflictos que nos estimulan para crear un discurso distinto, un discurso propio de compañía. Entonces, a la hora de encontrarnos Aurora y yo ya, digamos, direccionados a crear la compañía, vimos qué concepto podemos encontrar en el Siglo de Oro que nos pueda interesar a todos y que pueda ser algo, que pueda tener algo que contar al público del siglo XXI y tal. Por supuesto, hablamos del amor, hablamos del honor, hablamos de los celos, hablamos de muchas cosas que nos parecían un poco, no terminaba de ser algo realmente sugerente para nosotros. Un día Aurora llegó con la idea de monstruos en Calderón. Y ya desde la palabra hubo algo ahí muy sugerente. Escénicamente ya es algo solamente con ese concepto y con lo que podemos intuir. Semíramis, Aquiles, Segismundo, por supuesto que no está, pero estaba. Hay algo ahí que nos parecía a todos, nos seducía intelectualmente y nos seducía estéticamente para poder aventurarnos a hacer algo en ese sentido. Entonces empezamos a leer, Aurora principalmente, que ahora tomará la palabra. Pensamos en Semíramis, en Aquiles y en Segismundo. Segismundo y Semíramis tienen muchos lugares comunes y tal. Y apareció Tetrarca como una compensación a ese mundo semidivino de los otros personajes, como un puente hacia lo humano mucho más directo, mucho más, es el único que no es hijo de una divinidad y que su conflicto es mucho más terrenal, es mucho más mundano, pero que al mismo tiempo se convierte en un monstruo. El monstruo son los celos, pero él se convierte en ese monstruo que ejecuta la muerte de su amada por los celos. Y nos parecía que era como una manera de hacer un viaje completo desde lo divino, desde lo extraordinario, desde lo prodigioso, a lo mundano, a lo terrenal, a nosotros. Y por eso aterrizamos en Herodes, en Tetrarca. Y esto nos lleva un poco a por qué monstruos y por qué esos tres monstruos, ¿no? Y ya en cada uno de ellos pues nos metemos a ver cuál es su historia, sus circunstancias y su conflicto. Pero es cierto que desde el principio ha sido un espectáculo que no me importa decirlo, en el que me he sentido tremendamente libre, porque no es un título, no estamos sujetos a una trama de una obra, no tiene un principio, un desarrollo, una conclusión, no tiene una... Cogemos lo que nos interesa de cada obra para contar la historia que nos interesa hoy, que es poner al espectador delante de un sujeto monstruoso a priori y profundamente entrañable y profundamente adorable y profundamente amable si lo conoces y si te permites acercarte a él, que es lo que intentamos con el espectáculo. Crear una cierta empatía hacia aquello que nos repele por principio. Y ahí es donde hemos viajado. No sé, Aurora, si quieres tú coger un poco el testigo. Sí, realmente, como ha dicho David, cuando estábamos barajando distintas opciones de proyecto, apareció este concepto de la monstruosidad en las obras de Calderón, que nos sedujo a todos, y que podíamos seguir en esta línea, como ha dicho David, de una dramaturgia más libre, donde descontextualizando personajes, descontextualizando escenas, podemos crear una dramaturgia original donde contar un discurso que queremos defender, que queremos hacer llegar al público de hoy. Creo que cuando yo me encontré con este tema de la monstruosidad en Calderón, vi un discurso muy contemporáneo y eso me gustó, eso hizo que yo defendiese que pudiese ser este tipo de dramaturgia. Vi que de una manera muy metafórica, muy poética, muy sugerente, podíamos estar hablando de personas que se convierten en monstruos, que llegan a hacer acciones terribles como matar, como desterrar a un hijo. Y el debate estaba en si eso era porque han nacido siendo monstruos, como defendían o como defienden en esta obra los dioses griegos, o si es porque por creer en ese vaticinio bajo el que han nacido, o un vaticinio que ha surgido a mitad de su vida, como le pasa a Herodes,
por creer en él precisamente es por lo que se cumple, porque la sociedad cree en ese vaticinio, los dioses son los que en esta obra lanzan los vaticinios y de esta manera están decidiendo quién va a tener en la vida un camino más fácil o con más oportunidades a ser una persona, a construir un camino basado en el libre albedrío y qué personas lo van a tener más complicado. Entonces vi un discurso que podía interesar al público de hoy. ¿Creéis que si hubieseis elegido este tópico, este motivo, ¿no?, del monstruo con sus personajes, se podría hacer con otros textos? Quiero decir, no con otros textos, con otro autor, ¿o sería más difícil? Dicho de otra manera, ¿la calidad de la construcción de los personajes en Calderón os facilita poder hacer esa construcción, no atada a una sola comedia, a una sola interpretación, sino que realmente el peso que tienen estos personajes en la obra de Calderón ayuda a que vosotros, o ha ayudado a que vosotros presentéis esta concepción del espectáculo? Totalmente. Yo creo que sí también. Sí. Yo creo que, de hecho, elegido el concepto de monstruo, el camino hacia Calderón salió solo. Quizá cuando barajábamos otros conceptos estaban otros autores por ahí, pero una vez que aparece, que decimos monstruo, nos gusta esta idea y tal, Calderón va abriéndose paso por sí solo, diciendo aquí están los míos, sí, los tengo muy buenos, y fue como muy fácil. De hecho, ya te digo, tuvimos que descartar a personajes como Segismundo, porque ya lo veíamos. Podría haber sido Segismundo o Semíramis. Era un poco la disyuntiva y nos inclinamos hacia Semíramis. Pero sí, sin duda creo que otros autores navegan de una forma distinta por esta idea de sus monstruos y a nosotros nos seduce más Calderón y nos seduce más su manera de tratar a estos personajes que otros autores. ¿Y por qué hacéis tanto hincapié en la situación negativamente monstruosa de los personajes cuando muchas veces hay una evolución, incluso una evolución léxica, ¿no?, que se habla de monstruo de belleza constantemente y en un momento se traslada a un monstruo horrible, en el sentido más moral que físico, ¿no?, porque esa monstruosidad de las pieles, etcétera, es un lugar común que todo el mundo se espera, pero el monstruo de los jardines, todos estos monstruos muchas veces aparecen como monstruos de belleza, de estos que habéis elegido, no digo de otras obras, y que después se transforman en monstruos monstruosos, es decir, pasan de prodigios, por eso me gusta que lo hayáis puesto en el título, pasan de prodigios a monstruos en el sentido popular del término. Eso, no sé si lo habéis tenido en cuenta en esa evolución, supongo que sí. Sí, de hecho yo creo que esta obra intenta también resignificar el término monstruo como una de las acepciones que hay en la RAE definiendo este término, que es un ser extraordinario, un ser fantástico, un ser con cualidades a veces excesivas. O sea, no significa que sean malas, simplemente existe un exceso en este tipo de personas, como le pasa a Semíramis, que es excesivamente bella. Aquiles es un personaje que está preparado para la guerra, también por cómo ha sido criado. Entonces, en el exceso, ¿no?, está ese ser extraordinario que no por ello significa que tenga que ser algo malo o peligroso. Yo por eso rescaté, justo por esta razón, me fui a leer la mitología de las Metamorfosis de Ovidio, que casa perfectamente con Calderón. Quizá esta sea otra de las razones por las que Calderón, por lo que teníamos que elegir a este autor y no a otro. Y me encontré en el mito de Apolo cuando mata a la serpiente Pitón. Creo que ese es el núcleo para mí de la obra o del discurso de esta obra. Es un dios que decide matar a un ser divino, que es esta serpiente,
porque tiene unas cualidades que él no tiene. Ella se llama pitón pues porque es pitonisa, y él ve que tiene un poder, que es que la gente, la sociedad la escucha a ella, y todo lo que ella vaticina lo siguen, la sociedad lo sigue. Entonces él dice, pues yo quiero ocupar ese lugar. Y ahí empieza para mí esa guerra entre monstruos y dioses, que es de lo que tratamos en esta obra. Sí, porque no lo he dicho, debería haberlo dicho al comienzo. Le agradecemos especialmente a todos vosotros que presentéis la pieza antes de representarla y no como se suele hacer en la organización, comentarla como ha pasado ahora con la anterior, sino que nos dais la oportunidad de hacernos este aperitivo de presentar la obra, que así yo creo que la entenderemos incluso mejor, ¿no? Yo también lo creo. Sí. Yo también lo creo. Yo creo que para los que hoy estén aquí ya estén imaginando una serie de cosas, el impacto con el montaje va a ser otro, va a ser quizá un poco más suave, porque es verdad que es un espectáculo exigente para el espectador y tiene un discurso mitológico y conceptual que no es fácil, sobre todo en un principio. Ahora quizá con las resonancias de esta charla se puede entender desde un paradigma más cómodo, por decirlo de alguna manera. Y en esa presentación juega un papel fundamental la música. Sí. Por eso tenemos al músico con nosotros. ¿Y cómo has enfocado, supongo que con los comentarios y las apreciaciones y directrices del director y de la dramaturga, pero cómo has enfocado la integración de la música con los monstruos? Pues hay 4 motivos principales musicales, que son cada uno de los motivos que tiene tanto Semiramis, Aquiles y Tetrarca, y luego un cuarto motivo, que es el nexo entre un monstruo y otro, ¿no? Y todos comparten la misma tonalidad. Yo decidí que no quería cambiar la tonalidad, porque a pesar de ser efectivamente una obra de música, quería que la variación estuviera únicamente en la melodía y no en la tonalidad. Hay pequeñas variaciones. Bueno, me basé en el caso de Tetrarca, me basé en el tema del Dies Irae, del Día de la Ira, que es el tito, 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 tin. Yo creo que os suena. Entonces hice variaciones sobre ese tema. Luego en el caso de Aquiles compuse algo parecido a una nana, que luego se va haciendo, luego va creándose de esa nana, se va volviendo una música mucho más épica, cuando empieza a entrar todo el tema de la batalla de Grecia, y luego el tema de Semiramis, que es un motivo que empieza de una manera muy dulce, que luego se va haciendo muchísimo más terrenal según ella va avanzando, va evolucionando. Y luego, bueno, con ellos así es una maravilla, porque el elemento de la música en directo, que a veces dices, bueno, hay un pianista en directo, eso al final, ¿qué significa? Significa que si además la música es tuya, primero te puedes permitir el lujo de acompañar melódicamente exactamente las cadencias que ellos hacen con la palabra. Al final no es un disco que tú pones y esto va a sonar así, sí o sí. Es que si a lo mejor ese día, por A o por B, la obra va un poco más rápida, o hay tal o no sé qué, eso se va acoplando, con lo cual la música nunca suena igual en una función que en otra, porque al final es una voz más, es una palabra más musical. Y ha sido una maravilla trabajar con ellos, fácil, todo fácil. Bueno, pero eso es un privilegio, ¿no? Digo, desde la parte actoral, es un privilegio integrar a un músico que además es el intérprete y que además es el compositor y que sigue la actuación del día a día, ¿no? con las variaciones que cada representación implica, ¿no? Me parece un prodigio también, me parece un prodigio de calidad de la representación. Y actúa. Y actúa, eso no lo sabía. O sea que actúa doblemente, ¿no? Actúa como actor, pero actúa como músico. Pero no vamos a decir qué personaje, eso sí que es una sorpresa. Bien. Sí, pero si... Estaba a punto de decirlo. Yo también. Eso vamos a dejarlo ahí. Si me permites, creo que enlaza un poco con lo que hablábamos antes de que, si bien el espectáculo es muy conceptual,
necesitábamos acercar de una forma directa tanta conceptualidad a la parte más sensible del espectador. Y la música, no la música en general, también la música de Jorge es que pega en el corazón directamente. Entonces, de repente, el elemento, la poesía de Calderón, la interpretación de los actores, la música de Jorge, de repente, eso que se nos vuelve un poco difícil de entender, llega a nosotros de una manera imprevisible. Llega a nosotros de una manera que mucho más fácil que si nos paramos a pensarlo. Mucho más fácil. De hecho, no tienes que hacer nada, solamente sí. Entonces es un elemento fundamental en el espectáculo, fundamental. Es que además hay una parte que me gustaría resaltar, y es que la música no es un mero subrayado de determinados momentos, acciones, etcétera, etcétera. Es una música compuesta para el espectáculo. La has compuesto tú, ¿no? Sí, hasta donde yo sé, sí. Compuesta para el espectáculo. Eso cree las GAE, o sea. Es decir, él nos lleva y nosotros le llevamos. Porque al estar compuesta específicamente para cada momento y para cada personaje, en el momento en el que nosotros escuchamos esa música, eso nos lleva. En el momento en el que él ve cómo fraseamos, cómo ese día estamos, cómo emocionalmente... Porque este espectáculo fundamentalmente tiene una cosa, habremos llegado a donde hemos llegado, pero hay una cosa, y es que emociona. Hemos conseguido que emocione, que determinadas partes de funciones específicas de Calderón, gracias al hilo conductor de Aurora, eso se ha convertido en un todo, en un corpus que emociona al espectador. No es una función que va siguiendo una trama y que la criada va y le da un papelito al caballero, etcétera, bla, 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 sino que hay un todo que creo que hemos llegado a crear fundamentalmente por la dirección de David y el hilo conductor de Aurora, y con la música integrada en eso se ha convertido en algo emocionante, ¿no? En una especie como de río que va y viene a través de la palabra y de la música. Y lo que hemos comprobado en funciones anteriores y donde hemos hecho esas funciones es que todo el mundo nos ha comentado lo emocionante que resulta todo eso al final, ¿no? Que no es una cosa específica, concreta, una función al uso, que es otra de las características que queríamos llevar en la compañía, ¿no? Hincarle el diente, tener otra perspectiva, otro punto de vista sobre los clásicos. Estamos acostumbrados, a lo mejor en ópera, todos me imagino que tenemos en mente, yo qué sé, en los tres tenores, y que alguien canta Nessun Dorma o la Donna Immobile, etcétera, etcétera, y tal. Esa manera de acercarse a los autores clásicos de ópera, y yo creo que también debemos, por recuperar una cierta tradición oral, que creo que se ha perdido, que la gente se sabía trozos de Segismundo, trozos del Castigo, etcétera, etcétera, que eso de alguna manera podamos ponerlo, resaltarlo otra vez, sacarlo a la luz, y que la gente, a lo mejor el monstruo de los jardines no le suena porque no está dentro de los 40 principales del clásico, pero si de repente ve esta función vas a ver el núcleo central de lo que le pasa a Aquiles y de lo que es el monstruo de los jardines, y eso yo creo que puede crear un bagaje, un acervo cultural que creo que puede elevar ciertamente determinado nivel últimamente un tanto bajo cultural social. Y ahí lo ha dejado. Y ahí sí. Bien. Lo que me parece es que este magnífico trabajo que habéis hecho, empezando por la dirección y la dramaturgia, tiene el premio de los versos de Calderón y de la música, ¿no?, que se ha creado específicamente para la obra y que se interpreta específicamente para la obra, y que el resultado de la suma de todos estos elementos es muy superior a lo que a lo que imaginabais que podía salir de una aparente representación antológica de 3 o 4 monstruos, ¿no? Es decir, que la suma de todo es una visión un poco estructuralista antigua, ¿verdad? Pero yo creo que la suma de todo supera las individualidades y la calidad
no solo de los versos de Calderón, porque eso es un gran apoyo, sino de todo lo que habéis logrado eligiendo este tipo de monstruos, ¿no? Ya por último, para una cosa que me ha surgido con respecto a la nana, me parece un inicio magnífico. Una nana para un personaje que es acunado por su madre y que su madre lo convierte en monstruo. Hay una segunda parte de monstruos que podíais hacer, de prodigios, pero que en vez de ser prodigios negativos, son prodigios, o sea, prodigios trágicos, son monstruos alegres o son monstruos humorísticos. Por ejemplo, Lo tendremos en cuenta. No, pero bueno, lo digo porque todo eso se puede reconvertir en otro enfoque totalmente distinto, ¿no? Porque estos monstruos subrayan el carácter serio, trágico, severo de Calderón, pero hay otros monstruos que podían incidir en otra faceta que siguen siendo monstruos y que muchas veces parten, es que fue la pista de la nana, parten de una crianza de la madre que convierte al hijo en un monstruo. Las manos blancas no ofenden. Y en el fondo estamos con lo mismo, y con los disfraces, que es la base externa del monstruo, ¿no? Y no es un monstruo trágico, según mi modesto entender. Lo mismo puede ser con los tres mayores prodigios, que son tres pequeños monstruos que ayudan a Hércules y que yo creo que no es una tragedia. Bueno, la obra de Calderón da para muchísimas cosas y para muchos monstruos, ¿no? De distinto tipo. Bien, Semíramis. Supongo que tiene elementos de la primera y de la segunda parte, ¿no? Sí. ¿Cómo marcas la evolución del personaje Semíramis, que es una evolución muy llamativa, ¿no? De pintarse un monstruo bello y inicialmente bueno, a convertirse en lo que se convierte al final ya en la parte 2. ¿Cómo marcáis esto? Parte dramatúrgica, un parte poco de interpretativa. cada una. Bueno, es que el viaje completo de Semíramis, que por eso hay en muy poquito tiempo, en esta dramaturgia existen partes de la primera parte de la obra y de la segunda. A mí me enternece mucho Semíramis, creo que es un viaje increíble, enorme, porque ella empieza siendo alguien pues muy inocente, ella no ha conocido el mundo real, se ha criado en una torre. Y cuando sale de la torre sale con una esperanza de encontrarse un mundo maravilloso, y lo que se encuentra, por eso creo que elegí a Semíramis y no a Segismundo, porque creo que aporta otro punto de vista al ser mujer. Ella es una mujer y se encuentra doblemente encerrada. Por una parte, por el vaticinio bajo el que ha nacido, ¿no? Esta hermosura excesiva que le supone un castigo, y por otra parte, llegar a un mundo que está gobernado por los hombres. Ella va siendo... una vez sale de esa torre y de ese encierro, llega a un mundo en el que no puede decidir porque los hombres deciden por ella. Y bueno, y esto que dice, ¿no? De anhelo los antiguos barrotes donde aún podía imaginar que el mundo era más. Sí, desde el punto de... O sea, todo esto se traduce en todo esto de lo que estamos hablando, que a lo mejor es un poco así, hay como demasiadas partes, se traduce en el escenario en que los personajes trascienden más que la obra en la que están situados. Entonces, cuando Semíramis aparece, es el punto de vista de una mujer a la que le ha sucedido esto y cómo se siente. Y por las cosas que le van sucediendo. Y ella, desde su punto de vista, desde primera persona, va narrando cómo se siente. Anhela esa libertad que le han proporcionado al sacarla de la cueva, al igual que a Segismundo, pero
la libertad debe ser algo más que esto, porque desde que esto que es lo que va narrando, lo que le va sucediendo. Entonces se la van rifando de alguna manera y no le dejan ser libre. Siempre, además de por la sociedad, lo que ocurre de manera normal, me refiero al poder, además por el hecho del ser mujer, y todo lo que va encontrando es un límite, siempre es un límite, y va anhelando pues más, y ese más termina por acabar con ella. Y en esta huida hacia adelante, que es verdad que es como un niño, una niña, a la que no han enseñado cómo va el mundo, y entonces ser niño en un lugar tan inhóspito, entre adultos, entre gente que se la sortea, es horrible, no se puede entender. Entonces tiene que transformarse, la transforman. En el original se convierte la gente la ve como un monstruo. En lo personal, yo desde mi Semiramis, que es la que hemos construido, es que no hay manera de sobrevivir. Es que la única manera de sobrevivir es aferrarse a la corona que ella cree que le tiene que pertenecer, porque es que es la única manera de seguir hacia adelante. Hay un momento en el que dice: nunca he amado a nada ni a nadie. Me aferré a la corona como único motivo para continuar con mi vida. Nunca fui feliz, nunca pude amar a nadie ni a nada. Entonces, quizá lo que sucede aquí en el escenario tiene que ver más con esos monstruos, esas personas, que lo que sucede en la obra de Semiramis, o la que sucede en El monstruo de los jardines, o la que sucede en el Tetrarca, con Tetrarca. Esta ha sido mi aportación de hoy. Es un personaje desgraciado, pero que se convierte en despiadado. Absolutamente. Y es una transformación que parte de la nana, me ha encantado eso, que parte de esa nana perversa y se convierte en el monstruo. Cambiamos de monstruo, un monstruo que ya no es una mujer, pero sí que es un monstruo. A mí me gusta más el otro título, pero bueno, eso es manía de filólogo, porque además indica realmente cómo es la obra, la dama y el galán Aquiles, las dos cosas. Y Calderón quería hacer eso, que por eso lo escribió a mano, autógrafo. La primera pregunta, que además se puede extender a muchas otras comedias de Calderón, y singularmente a esta que citaba de Las manos blancas. ¿Por qué elegís a una actriz que haga de Aquiles a un personaje que se disfraza de hombre? Eso le pertenece al director. Bueno, después las dificultades que tiene esto, sí, a la hora de las dificultades, claro. Sí, pero la elección. Cuando te decía al principio que me sentí muy libre, tiene que ver con esto. No importa el género, no importa. El género sexual, sí, no el género dramático. Claro, exacto. Sí. No importa. De hecho, en un principio estaba pensado para que lo hiciera un hombre. Y después dije: pero si una mujer, de repente, ¿por qué no? Y al ensayar con Bea y ver lo que ocurre cuando una mujer interpreta el rol de un hombre, porque no es que sea una mujer, no hemos cambiado el género del personaje, es un hombre que lo interpreta Beatriz, que al mismo tiempo se transforma en mujer para seducir a la mujer a la que ama. Entonces eso rebota de alguna manera en esta historia, en este montaje nuestro, y nos resignifica muchos momentos de maneras insospechadas. Y yo eso lo compro siempre. Me parece que eso añade un valor que solo este equipo que nos hemos reunido en torno a este texto y en torno a esta idea, pues empiezan a surgir resignificados de las obras que a nosotros nos interesan. Y entonces por eso digo que no me importa que sea un hombre o una mujer, realmente. Entiendo que si tuviera que hacer El monstruo de los jardines, tomaría una decisión en otro sentido. Pero en este tipo de
de obra, que esto es lo que a donde iba al principio, no me importa. Es más, cambio un poco de poesía por un poco de coherencia. Cambio resignificar valores, resignificar palabras, resignificar conceptos que mantenerme cercano al original o mantenerme cercano al discurso del que partió, al origen de la idea. Y vamos permitiendo que vayan ocurriendo cosas así. Cuando pensamos en Bea para hacer Aquiles, me encantaba solo lo que podía imaginar a partir de ahí, ¿no? Como eso es un hombre, es una mujer, es un niño, es una niña, es un monstruo, no lo es. Y así me ha funcionado. Yo ahora no lo cambiaría. Bien. Y por cierto, y si tuvieses que montar La dama y el galán aquí, el monstruo de los jardines, la dama, ¿elegirías a un actor o una actriz para el papel? ¿O no lo has pensado? No lo sé. Depende de... Por las inferencias que tiene dentro de la propia obra, ¿no? Porque hay algunos matices que no sé yo si serían fácilmente recibidos por el público, entendidos por el público. Yo creo que hay algo importante aquí, que es esto que en ciertos lugares de Europa ya nos llevan ventaja, que son los repartos ciegos, ¿no? Yo sé que el personaje sería un hombre, pero el actor o la actriz que lo interpretara no lo sé, quizás puede ser una mujer. Yo creo que el Siglo de Oro, todos los que estamos relacionados con el Siglo de Oro, tenemos la conciencia clara de que hay muy pocos papeles para mujeres, de que la mayoría de los repartos son masculinos, y eso es una realidad que nos dejaron los poetas, son hombres, pero que hoy en día lo interpreten mujeres, no creo que haya que darle más... sería lo coherente. Sería lo normal. Y de hecho creo que de alguna forma suma y multiplica y ayuda y como te decía, resignifica. Acerca más el discurso teatral al ciudadano del siglo XXI. El personaje es un hombre, pero es teatro. Si yo ahora digo, soy una mujer de color de 80 años, evidentemente el actor que lo interpreta no lo es, pero en la fantasía del espectador yo inmediatamente paso a ser una mujer de color de 80 años. Entonces, que el papel sea interpretado por una mujer, yo creo que suma, que puede sumar. ¿Y qué dificultades, Beatriz, qué dificultades has tenido? A ver, cuando me ofrecieron hacer Aquiles, para mí, bueno, pues es un reto, es el personaje en sí, más allá de ser hombre o mujer, ¿no? No he trabajado particularmente un hombre. Hemos trabajado yo creo más la situación, las circunstancias del personaje, la fuerza del personaje también, y eso también pues es más una cuestión energética más que hacer, tampoco queríamos hacer una parodia ni componer nada que no saliese de una organicidad interna. Entonces yo no me he sentido... al principio sí que tenemos ciertos prejuicios de es que está alejadísimo de mí, pero una vez que te metes en faena te das cuenta de que no, de que sus circunstancias, lo que le sucede, le podía haber sucedido a una mujer también. Entonces el amor que surge hacia Deidamia, yo como actriz lo juego desde el amor, no desde si es una mujer, un hombre, es el amor, se enamora de esta persona. Entonces, en ese sentido yo sí que estoy con David, ¿no? Es una manera de abordar también los textos siempre y cuando no vayan en detrimento de lo entendible, o sea, que no vayan en contra de pronto de que no se sepa muy bien por querer ser tal, que se pierda. Pero este no es el caso en absoluto, porque además al ser... otra cosa maravillosa de esta función es que somos hacedores y al mismo tiempo narradores de nuestra propia historia, que esto, Aurora, están los versos de Calderón, las escenas, pero al mismo tiempo están estos personajes contando en prosa lo que les sucedió, ¿no? Entonces eso como actores es maravilloso dar, y también es muy exigente y difícil, ¿por qué no? Pasar del verso a una manera mucho más cotidiana de hablarle al público, y ahora pasó esto, y vi a no sé quién, y Apolo me dijo esto, y entras otra vez en el verso. Ese es el barroco.
también, ¿no? El barroco no es psicologismos, es acción pura, ¿no? Y esta obra yo creo que hemos conseguido contemporaneizar con el lenguaje todo el espíritu barroco que nos dejaron los poetas. Bueno, una estrategia que es muy exigente, ¿no? A la hora de actuar y de componer, etcétera. Cada vez tenemos más ganas de escucharos y de veros, pero nos falta el último monstruo, que es un monstruo por inferencia, ¿no? Es un monstruo de rebote, pero que se construye desde el primer momento como un prodigio de maldad, o de, bueno, no de maldad, sino de reacción humana con esos celos que lo enferman. Es el más humano y acaba atrapado por la monstruosidad que se le va inoculando, ¿no? que son los celos. Yo creo que hay también otra parte, como otra vertiente de este espectáculo, de este intento que hemos hecho de tener otra perspectiva sobre los clásicos, y es exactamente, estos monstruos es un canto al otro, al distinto, al diferente, a todas esas personas sojuzgadas, humilladas, que se han desarrollado en los ambientes más hostiles y que poco a poco se les va caracterizando como monstruos, porque van siendo apartados constantemente y cada vez más de la sociedad. Hay una frase que es de Aurora, que me gusta particularmente y que creo que resume bastante bien: me convertí en el monstruo que durante tanto tiempo buscasteis. De alguna manera hay una sociedad que está coadyuvando a que determinadas personas, por determinadas circunstancias, acaben convirtiéndose en monstruos. Nosotros las apartamos y poco a poco van dejando de ser normales y van siendo caracterizadas como monstruos y al final acaban comportándose como monstruos. Y es ese canto al otro, al distinto, al diferente. Tetrarca es un monstruo sobrevenido. Hay algo de él que poco a poco va convirtiéndose, pero es la fama, es la diosa fama la que le va inoculando esos celos, esos bulos, esas habladurías que poco a poco en nuestra vida diaria van minando nuestra cotidianidad, y poco a poco nos va convirtiendo en seres que estamos constantemente sospechando de los demás. Y es ese Tetrarca que poco a poco hay un momento en el que también dice que me convertí en el monstruo que durante tanto tiempo buscasteis, pero fui esa persona que pensé que todos iban a estar contra mí, o sea, que todos iban a poder seducir a la mujer a la que yo amo, ¿no? Por no tener las características ni la altura. Siempre he estado dudando de todo eso, y al final acabo perdido de celos, ¿no? Es un monstruo sobrevenido, los otros son hijos de dioses, etcétera, etcétera, pero y yo creo que está muy bien precisamente porque resalta un poco en contraposición a los otros dos ese punto en el que la sociedad puede acabar aplastando la vida cotidiana, el buen pasar, el buen vivir de un ciudadano, ¿no? Y que al final acaba enloqueciendo, y no voy a hacer un spoiler de cómo acaba, pero bueno, todos sabemos o entendemos lo que pueden ocasionar unos celos, ¿no? Bueno, pues tenemos que acabar. Y como estamos cerca de la comida, yo creo que nos deberíais dar un aperitivo de lo que vamos a ver esta noche, ¿no? Sí. Y os agradecería que nos ilustraseis muy brevemente lo que disfrutaremos hoy a las 10:30 de la noche. ¿Quién empieza? Se mira a mí. Se mira. Maldita sea. Bueno, voy a hacer desde aquí. A ver. ¿Te tarareo algo? Venga tú, por favor. Ve silbando un poquito por debajo.
¿No hay un piano? Hay unos versos maravillosos en el que se mira quizá en esta función, pide por primera vez que la dejen ser, que la dejen libre. Se dirige a Menón y le dice: Menón, aunque agradecida a tus finezas me siento, ningún agradecimiento obliga a dejar perdida toda la edad de una vida. Si ya tu suerte importuna, si ya Severo, tu hado, pródigos han disfrutado lo mejor de tu fortuna, la mía, que hoy de la cuna sale a ver la luz del día, la luz quiere, que sería horror que una otra destruya, y si acabaste la tuya, déjame empezar la mía. Ya. Oh. Lo único malo va a ser el calor. Hay que aguantar. Lo demás va a ser espectacular. Aquiles. A ver. Ya de la cueva he salido, y al ver del sol la luz pura, se ciega la vista mía. Salgo a ver el claro día y doy con la noche oscura. ¡Qué variedad! ¡Qué hermosura! Aquel azul resplandor el cielo debe de ser, la tierra, a mi parecer, será este hermoso verdor, este árbol, esta flor, ave esta transparente fuente, aquel mar. Mas detente discurso, que tu voz yerra, que esto solo es cielo, es tierra, mar, árbol, flor, ave y fuente. Como para desentonar ahora. Es un momento en el que Tetrarca se dirige a Fama, que es la que le está inoculando en su cabeza los celos, y le dice que le diga a Mariene, su amada, que he muerto. Si ella tras saberlo se da muerte, entonces que me quiere será cierto. Ese es el momento, y hace esta reflexión. Pero me tengo que levantar, que si no... Y así, pues que la palabra me has dado de obedecerme, haz lo que mi amor te encarga. Vuelve a Jerusalén, vuelve a la esfera soberana del mejor sol de Judea, y en diciéndole tú, Fama, que he muerto en el mismo instante, con mortal eclipse apaga a la tierra el mejor rayo, al cielo la mejor llama, al campo la mejor flor, la mejor estrella al alba. Muera yo y muera sabiendo que Mariene, soberana, muere conmigo y que a un tiempo mi vida y la suya acaban. Pues imaginaros lo que puede ser. Una belleza. Muy bien. Si hay alguna cuestión o comentario en la sala. Sí. Bueno, pues se lo puede todo. Le agradecemos a todos, a vosotros, la presencia, el interés y sobre todo a nuestros actores, directores y músicos que nos regalarán esta noche con una actuación monstruosa y prodigiosa. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir.